Hermanos, buenos días. Un fuerte toda la honra, toda la gloria y todo lo que se vaya a hacer este día domingo sea para Él. Al Señor que Él bendiga esta reunión, que su Espíritu Santo se mueva aquí y en cada uno de los hogares donde nos están ahorita viendo, escuchando, que su presencia llene sus hogares, llene este lugar, que su en medio de todos nosotros que nos estamos congregando. Y te voy a invitar que en estos momentos vayamos a la Biblia, al Salmo, tengamos esta presencia de Dios en nosotros. En el Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, o sea, de toda con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocemos que Jehová es Dios. Él nos hizo, pueblo suyo somos y oveja de su prado. Y en el 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las, dice en su palabra, alegrarse todos los habitantes de la tierra, servir con alegría. Y hoy venimos ante ti, Señor, para cantarte, para servir con alegría. Estamos, como dice ahorita tu palabra, empezamos a darte con acción de gracias. Gracias te damos, Señor, por la vida de mis hermanos que están ahí, por la vida que tú nos has dado. Te damos, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el que estás con nosotros. Gracias, Padre, te damos por estos momentos en que nuestros hermanos están con nosotros, que cada uno, los que nos están viendo por este medio, van a tener dentro de ellos la bendita palabra de Dios, que es viva y eficaz, y más esta alabanza que hoy vamos a darte, a dirigirte a ti, tú uses para llevar a todos los que estamos viendo, a toda esta iglesia, Señor, hasta el lugar santísimo, por todos los que están con ese corazón alegre para úsanos en estos momentos desde la alabanza, Señor, desde la oración que hemos estado contigo, Señor. También, Señor, te rogamos, te suplicamos, te pedimos, Señor, que tú la llenes de tu presencia, que traigas una unción fresca de libertad, una unción tuya, Padre, nuestra vida, para que la palabra que hoy va a compartir caiga en nosotros. Señor, hoy pedimos que tú bendigas a cada niño que nos está viendo, a cada padre que nos está viendo, Señor, que tu palabra sea compartida en ellos, Señor. Sus maestros que les compartan, que sean guiados, que sean guardados sus corazones y que empiecen desde pequeños a comprender y a entender que todo lo que hagan, que todo lo que empiecen, que todo lo que ellos son es por medio del Padre, es por medio de tu Santo. Y que en estos niños haya un espíritu de obediencia, haya un espíritu de paz, haya armonía dentro de ellos primero y armonía en su casa. Y también te damos gracias, Señor. Gracias por todos los maestros de niños, porque ellos se están preocupando también, de niños están preocupando por ellos. Que el Señor les dé esa sabiduría para poder instruirles, que a los maestros y también a los padres los fortalezca en su hombre interior, en su ministerio, en todo lo que van a hacer como padres, cómo enseñarles la palabra de Dios. Que haya una unidad. Espíritu Santo, ven y trae por favor una unidad y armonía entre los padres y los hijos entre los padres, entre los maestros, los padres y los hijos, que haya una armonía, Señor.
Igualmente, Señor, te pedimos por los adolescentes, porque verdaderamente están pasando una etapa de cambio ahorita con todo lo que está sucediendo. Hay una etapa de cambios en su vida, Señor. Padre, que el Espíritu Santo los toque en estos momentos de lo que hoy van a aprender, para que tengan un encuentro en estos momentos personal con nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que hoy van a escuchar, van a entender, va a ser instruido, Señor, lo guarden en sus corazones y lo empiecen a llevar por obra, Señor. Que lo pongan en práctica en su vida, que no les entre por un oído y les salga por el otro. Que el Espíritu Santo los guarde a los adolescentes, a los jóvenes, de todo malas influencias, de todas malas actitudes de los demás, de aquellas personas que quieren influir en ellos, solamente que sea la influencia del Espíritu Santo en ellos. Gracias, Señor. Gracias también por los líderes de este grupo de adolescentes, de jóvenes, que el Señor les dé sabiduría para guiarles, para instruirles, para aconsejarles, para lo que van a ver, Señor, lo que es la alabanza, lo que es la adoración próximamente. Que ahorita les vayamos explicando, no tan solo a los adolescentes y a los jóvenes, sino a toda la congregación, de esta enseñanza de alabanza y adoración que se van a dar los días sábados, Señor. Te damos gracias, Padre, que tú prepares los corazones de cada uno de los miembros de esta iglesia y de los que nos están escuchando, para que ofrenden con alegría, con gozo, sabiendo que Dios bendice al dador alegre. Que las ofrendas que hoy van a dar, que este domingo van a dar, Dios se las multiplique, que supla todas sus necesidades de los hermanos, de la iglesia en general, y no tan solo la ofrenda monetaria, sino la ofrenda de su corazón, la ofrenda que ellos hoy van a dar en tiempo, que ellos van a dar en corazón, que ellos van a dar sacrificios de alabanza, sacrificios de estar aquí comunicándose con el Señor. Tú dices que tu tiempo es valioso, pero el tiempo de Dios es el que está aquí para que tú, hermano, te dirijas a Él y le digas, Señor, yo soy un miembro de esta iglesia, que cada uno de los hermanos venga y esté aquí en estos momentos por medio de este medio con la disposición de aprender y de escuchar y de poner por obra la palabra de Dios que hoy nos van a enseñar, que hoy se va a predicar, que en la iglesia, que todos los que nos están oyendo, haya un espíritu de armonía, de paz, de unidad, de amor. Hoy te pedimos, Señor, que tu reino venga sobre cada uno de mis hermanos que están en estos momentos escuchándolos, que se están conectando por este medio, sobre cada familia, Señor, sobre cada persona, Padre. Y también te rogamos, te suplicamos por aquellos que se están conectando por primera vez en este medio. Hoy te damos gracias, Señor, porque estas personas, Padre, que se están conectando, no va a ser una ni dos, va a ser una multitud, van a ser multiplicándose. Y que hoy van a estar confesando a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole que que Jesucristo entre en su corazón desde este momento. Señor, vendrán muchas personas ante los pies tuyos para rogarte, para suplicarte que tú seas su Padre. Señor, que hoy
el Espíritu Santo. Que nuestro Señor Jesucristo prepare los corazones y ponga en cada uno de los que estamos aquí, de los que están escuchando, el deseo y anhelo de estar en tu presencia, Señor, de estar contigo. Y sobre todo que todas estas personas que van a llegar y que nos están viendo por primera vez, Señor, se conviertan en discípulos de Jesús. Porque todo esto es para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Padre, te rogamos que cada uno de ellos sea un siervo de Dios, sea un líder de Dios, sea un servidor tuyo, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí demos frutos, esos frutos que se van a multiplicar. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y todos decimos amén. Bien, mis hermanos, pues usted y yo hoy vamos a alabarle a nuestro Señor Jesucristo, a cantarle, a decirle gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por todo lo que has estado con nosotros, Señor. Y hoy te alabamos con un corazón alegre. Perdón, hermanos. Amén. Bien. Vamos a alabarle al Señor, porque para Él sea la gloria. Amén. Vean con sus aplausos. Establecer su reino cuando le glorificamos. Que toda la tierra le alabe. Que toda la tierra te alabe, como está leyendo en el Salmo 100. Oh profundidad de las riquezas de Dios, cuán altos son todos sus juicios. Oh profundidad, sabiduría de Dios, insondables todos sus caminos. Me doy sin reservas a su voluntad, en sus manos está mi esperanza. Me entrego completo en sus brazos de amor, su palabra en mí. Dígale a Él de Él y para Él sea la gloria, a Él de Él y para Él la alabanza, a Él de Él y para Él sea la gloria, a Él de Él y para Él la alabanza. Señor, oh profundidad de las riquezas de Dios, cuán altos son todos sus juicios. Oh profundidad, sabiduría de Dios, insondables todos sus caminos. Me doy sin reserva a su voluntad, en sus manos está mi esperanza. Me entrego completo en sus brazos de amor, su palabra Él cumplirá en mí. Tú cumples tu palabra en nosotros, Señor. A Él, de Él y para Él sea la gloria, a Él, de Él y para Él la alabanza, a Él, de Él y para Él sea la gloria, a Él, de Él y para Él la alabanza. ¿Quién conocerá la mente de nuestro Dios? ¿Quién se atreverá a ir sobre su voluntad? Así es, Señor, ¿quién se atreverá? Solamente a ti, Señor, te honramos. Apláudele con alegría y gozo. Hey.
aplaude. Sí, Señor. Porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. ¿Cuántos le aman hoy? Todos te amamos, Señor. ¿Cuántos le aman? Amén, ¡No se Señor. oye! Él, de Él y para Él sea la gloria. A Él, de Él y para Él la alabanza. A Él, de Él y para Él sea la gloria. A Él, de Él y para Él la alabanza. A Él, de Él y para Él sea la gloria. A Él, de Él y para Él la alabanza. A Él, de Él y para Él sea la gloria. A Él, de Él y para Él la alabanza. A Él, de Él y para Él sea la gloria. A Él, de Él y para Él la alabanza. A Él, de Él y para Él sea la gloria. A Él, de Él y para Él la alabanza. A Él, de Él y para Él sea la gloria. A Él, de Él y para Él la alabanza. A Él, de Él y para Él sea la gloria. A Él, de Él y para Él la alabanza. A ti solamente la alabanza, Señor. Solamente a ti, Padre. A nadie más que a ti. Te alabamos, bendecimos tu santo nombre. Padre, gracias, Señor. Amén. Que este lugar tú te entrones en cada uno de los hogares que te están alabando y van a presenciar tu bendito y santo nombre. Padre, en nombre precioso de Jesús, toda la honra, toda la gloria es para ti, para nadie más que para ti. Gracias, Padre, por estos momentos en que vamos a disfrutar y estamos disfrutando de tu presencia, porque hoy te ofrecemos este domingo para ti, Señor. Y no tan solo este domingo, sino nuestros corazones para ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Todos decimos amén. Bien, le dejo el lugar a mi hija que les va a compartir la palabra. Hola hermanos, hermanas, buenos días. Espero se encuentren bien. Ya nada más déjenme acomodar unas cosas. Apáguenlo para ya empezar. Espero que tengan su Biblia y si no, mínimo un cuaderno y donde anotar lo que el día de hoy vamos a ver por medio de la palabra, ya que la verdad es un tema el día de hoy el que vamos a ver un poco a veces para muchos controversial. Para otros es un tema pues ya conocido, pero creo que es un tema muy fundamental que la verdad como iglesia tenemos que tocar, y más porque bueno, hay una parte en la Biblia, esa no la puse, de hecho les hice unas diapositivas con textos bíblicos porque son muchos los que vamos a ver. Por eso les digo que si no tienen a la Biblia la Biblia ahí cerca o no mueven rápido la Biblia todavía, anoten mínimo las citas, hermanos. Anotemos las citas de la palabra del Señor. Y vamos a Efesios. Antes de orar, vamos a leer Efesios, el libro de Efesios. Esa cita no la puse, pero es Efesios 5:11. Antes de orar, vamos a leer Efesios 5:11. Espero que ese sí lo tengan. Subrayen este texto bíblico y dice así la palabra de Dios en Efesios 5:11. Y no participéis
Dile al que está a tu lado, ahí sea tu esposo, tus hijos, si tienes a tus niños pequeños, Y no es bueno que participéis. escuchen esta palabra por ahorita, por lo que se viene del Día de Muertos, de Halloween. Vamos a ver qué dice la palabra acerca de todo esto. Entonces, dice aquí la palabra en Efesios 5:11, y no participéis. ¿Y qué es no participar? No, o sea, no nos da opción el Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿De las qué? De las tinieblas. Sino más bien reprenderlas. Y bueno, la palabra reprender no es que te reprendo en el nombre de Jesús. No hemos aprendido de eso. No significa eso esta palabra. Significa sácalas a la luz. Muéstrales a los demás lo que hay detrás de esas obras infructuosas de las tinieblas. Da a conocer lo que en verdad pasa en medio de las obras infructuosas de las tinieblas. Dios dice, muéstralas. Y el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de lo que Dios dice acerca de estas obras de las tinieblas, porque creo que muchos de nosotros en algún momento dado llegamos a participar en estas obras. No sé ustedes, pero pues yo recuerdo como mi mamá, ¿no? Sí nos disfrazaba, íbamos a fiesta, lleguemos aquí a hacer ese tipo de fiestas, y lógico, pues no conocíamos lo que verdaderamente dice la palabra de Dios acerca de este tema, éramos ignorantes de lo que dice la palabra de Dios. Y hermanos, vamos a ver mucho hoy lo que dice la palabra acerca de esto. Vamos a ir al Antiguo y Nuevo Testamento. Y bueno, yo le puse como título, ¿qué dice Dios de la invocación a los muertos? ¿Qué dice Dios? Y pues antes de empezar, de verdad es un tema que la verdad sí me cuesta trabajo hablarlo, porque sí es un poco complicado, pero sé que la palabra de Dios es viva y eficaz, y sé que es la que va a penetrar y es la que nos va a llevar a reconocer que hay obras de las tinieblas en las cuales nosotros no debemos de participar como hijos de Dios. Entonces, vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada niño, cada persona, Señor, que el día de hoy se ha de conectar para el día de hoy recibir tu palabra que es poderosa, tu palabra que es viva y eficaz. Señor, tu misma palabra nos dice, Señor, que demos a conocer, Señor, las cosas en las cuales no debemos de participar, y porque son obras infructuosas de las tinieblas, Señor. Sí, Señor. Y el día de hoy te pedimos que sea tu Espíritu Santo convenciendo, sea tu Espíritu Señor, Santo sí, iluminando, sea tu Espíritu Santo obrando, Señor, sea tu palabra esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestro camino, Señor. Aún, Señor, que el día de hoy permíteme ser ese vaso de honra, ese instrumento útil e idóneo para esta buena obra, que sea tu Espíritu Santo guiando lo que salga de mis labios, que no sean palabra de vana sabiduría humana, sino sea tu palabra, Señor, y sea tu palabra la que penetra el corazón, a la mente, al espíritu, aún a la alma, Señor, de cada persona que hemos de estar en este estudio, Señor. Te pedimos que sobre todo tú seas glorificado, y que aún el evangelio sea predicado, y aún, Señor, el día de hoy Jesús sea reconocido como nuestro único y suficiente Salvador. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, entonces el tema ¿qué dice Dios acerca de la invocación a los muertos? Bueno, voy a dar rápido una introducción. Tenemos que dar argumentos sólidos como hijos de Dios acerca de esta fiesta pagana.
Hay muchas fiestas paganas que a veces nosotros practicamos, como cuáles fiestas, festejar cumpleaños, Navidad, Año Nuevo. Hay muchas fiestas que nosotros sí practicamos, pero específicamente esta fiesta es una fiesta que en verdad la palabra de Dios nos dice que no participemos por todo lo que se mueve, por el trasfondo. Y vamos a ver específicamente lo que dice la palabra de Dios acerca de esta fiesta. No se trata nada más de mis intenciones. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no lo hago para celebrar a la muerte, muchos dicen, ¿no? Yo solo lo hago por los dulces, etcétera. Mis intenciones y tus intenciones salen sobrando, porque no se trata de la intención, se trata de lo que Dios nos dice en su palabra. Así es. En Juan 10, la parte B, dice, yo he venido, espero, como no uso mucho esto, a ver, aquí espero pasársela. Y dice Juan 10, yo he venido para que tengan, ¿qué dice la palabra? Vida, y para que la tengan muy poquita, en abundancia. Entonces, Jesús nos vino a dar vida, no muerte. Y por eso Él lo dice en su palabra, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y luego dice en la palabra de Dios también en Mateo 22, vamos a Mateo, estoy viendo si se está transmitiendo, vamos a Mateo 22:32. Y dice la palabra de Dios así en Mateo 22:32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos. ¿No es Dios de qué? De muertos. Sino de qué? De vivos. ¿Se dan cuenta cómo la palabra nos lleva? Entonces tenemos un Dios pro vida que está en contra de la muerte. Por eso mandó a su Hijo, porque dice que no quiere que nos tengamos una muerte eterna, sino un día estemos por la eternidad con Él. En Halloween, lo que podemos ver en la actualidad es que celebran la muerte, la oscuridad, el terror, cosas que muchas veces, la verdad, aflige. ¿Sí? No es así como que ay, te asustan y dices, ay, me gocé porque me asustaron. O sea, tú en ese momento te viene una angustia, ¿no? Yo era, la verdad, he de confesar, yo era de las que veía mucho las películas de terror, pero había veces que en las noches yo no podía dormir, a veces oía ruidos, y es por todo lo que se mueve alrededor de todo eso. Y vemos entonces que en la actualidad, en las fiestas de Halloween, todo eso se celebra a la muerte. Aún, bueno, ahorita voy a hablar de eso. También tiene que ver con hechicería, ocultismo, cosas que Dios claramente aborrece. Y ahorita vamos a ver dónde la palabra de Dios dice que esas cosas Dios las aborrece y qué significa aborrecer. Tenemos que discernir, es decir, ¿esto le agrada a Dios? ¿Va alineado con lo que Dios dice? ¿O lo hago por sentirme parte del mundo, para no sentirme excluido y para que no me vean mal los demás? Hay veces que como hijos de Dios hacemos eso. Y tenemos que discernir y hacernos estas preguntas. ¿Esto es algo que le agrada a Dios? ¿Va alineado conforme a lo que Él dice? Y bueno, eso es parte de la introducción y vamos ya al desarrollo del tema. Voy a dar una pequeña introducción de cómo empezó Halloween, cómo el Día de Muertos, porque me quiero enfocar mucho en lo que Dios nos dice acerca de no participar del ocultismo, de la hechicería, de todo eso. Y pues yo no te pido que te quedes ahí y que anotes las citas, hermano, porque de verdad va a ser muy importante que tú anotes las citas y tengas bien argumentado y argumentos sólidos para que tú puedas predicar la palabra de Dios a otros o alguien te pueda preguntar. Fíjense, les quiero hacer una pregunta.
¿En qué consiste esta festividad? ¿Y cuál es su trasfondo? Bueno, es una creencia de que los espíritus de los muertos regresan una vez al año a la tierra en busca de encontrarse con los vivos. Y aquí en México lo que se hace es poner una ¿qué? Todos sabemos, y a lo mejor lo hicimos, una ofrenda. Porque eso es lo que se cree, que vienen los espíritus de los muertos, regresan cada año. Y el Halloween y el Día de los Muertos son dos celebraciones que están entrelazadas ya, con un mismo fin, que es celebrar a la muerte. El Halloween se remonta a la antigüedad. Fíjate, esto es bien importante. Antes que el cristianismo se extendiera. En la antigua Bretaña, o lo que ahora conocemos como Inglaterra, ahí habitaban los celtas. Anótalo, habitaban los celtas. Y ellos adoraban a un dios, al dios de la muerte. Para ellos, fíjense algo, para ellos el año se dividía en dos grandes etapas: el invierno y el verano. El verano, fíjense, el verano era dedicado al dios Sol. Y el invierno era dedicado a un dios llamado San Maín o San Jaín, no sé, unos lo mencionan diferente. A quien le dedicaban un culto, ¿en cuándo? En invierno. Este culto era rendido a través de unos sacerdotes. Fíjense, vamos a ver cómo Satanás siempre quiere imitar todas las cosas de Dios, porque él es un imitador. Y dice, estos sacerdotes eran llamados los druidas, anótalo, eran los druidas. Y eran los encargados de preservar la tradición dentro de la cultura céltica. Cuando los romanos llegan a ese lugar, ven todos los ritos que ellos hacían. Y fíjense, que era parte de su culto que ellos hacían, los druidas, y los que realmente hacían el culto eran los sacerdotes, llamados druidas. Ellos hacían fogatas en las colinas, porque ahí hacían sus ritos. Y la gente se ponía máscaras de animales, danzaban alrededor de la fogata y sacrificaban seres humanos, frutos, árboles y entre otras cosas. Cuando la Iglesia de Roma colonizó ese lugar, trataron de disfrazar todo eso y querer, entre comillas, quitar esos sacrificios humanos, y lo querían, y quisieron hacer, transformar todo. Y le llamaron el Día de Todos los Santos o Mártires o Víspera de Todos los Santos, que al final de cuentas se quedó como Halloween. Eso se fue extendiendo en todo el mundo. En Gran Bretaña dura 3 días esa festividad, o duraba, y aún sigue durando en todo el mundo, desde el 31 hasta el día ¿qué? 31, 1 y 2 de noviembre. Algo parecido a la realidad, es mera coincidencia, ¿no? Por ahí dice, y no es coincidencia. Vamos a ver, ahora sí anota lo que dice la palabra de Dios. Levítico 18:30. Y esto es parte de, vamos ahorita a ver más cosas. Dice Levítico 18:30, dice así la palabra de Dios: guardad pues mi ordenanza, dice Dios, no haciendo, a ver, repitan conmigo, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. O sea, Él nos lo está diciendo, que no debemos de participar en esas obras que para Dios son abominables. Acuérdense de esa palabra, porque ahorita vamos a ver lo que significa. Y dice también, esto nos lleva a entender el trasfondo de lo que es invocar muertos, de lo que es esas prácticas. Y ahorita vamos a ver qué prácticas le estaba diciendo Dios a su pueblo que no debían practicar. En Juan 11:25, anótenlo también, se los voy a pasar.
pero Juan 11:25, espero que se esté viendo. Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, vemos el contraste, ¿no? Nosotros, Jesús vino a darnos vida para que cuando estemos en ellos sigamos vivos por la eternidad. No vino a traer muerte. Y como Jesús siempre hablaba de vida, de vida, de vida. No tenemos que tener miedo a morir. Jesús tiene el poder de dar vida. Amén. Tiene que haber una convicción firme. ¿En quién? ¿En mis obras? No. En la obra redentora de Cristo, porque Él vino para que yo no me pierda, ni tú, sino que volvamos al arrepentimiento y para darnos una vida abundante en Él. Bueno, y vamos a desarrollar esto un poquito más al fondo y vamos a ir más al Antiguo Testamento y vamos a ver por qué Dios dice no invocarás a los muertos. ¿Por qué me enfoqué más en esto? Porque aquí en México se pone la ofrenda y se pone para los vivos o los muertos. Los muertos. Para los muertos. Y vamos a ver un poquito que desde el antiguo Egipto hasta el día de hoy, digan, hasta el día de hoy, se practica el culto a los muertos. ¿Qué se practica? El culto a los muertos. Y Egipto, sabemos ya todos que Egipto simboliza el mundo. Fíjense, pongan atención a esto, hermanos. Déjenme tantito porque ya se me secó un poquito la boca. Dice, fíjense algo, quiero darles unos puntos antes de ir a la palabra. No porque sea una práctica antigua de la invocación a los muertos o del culto a los muertos, no porque sea una práctica antigua, la hace legítima delante de Dios o aceptada por Dios. No la hace legítima ante Dios ni aceptada por Dios. Los cultos a los muertos y altares a los muertos, la SEP la ha hecho oficial, pero no significa que eso le agrade a Dios, aunque la SEP lo hace oficial. A nosotros, a ti y a mí como hijos de Dios, si eres hijo o hija de Dios, has nacido de nuevo, a nosotros Dios por medio de la Biblia nos da instrucciones. Dile a que está a tu lado, Dios ya nos dejó instrucciones. Dios ya nos dejó instrucciones, ¿lo oítes? Los antiguos egipcios embalsamaban a sus muertos, creo que todos hemos oído de eso, con la idea de la inmortalidad, porque no se querían desprender de ellos y les llevaban oro, vestiduras, porque decían que lo iban a necesitar. Esas prácticas se fueron heredando hasta el tiempo de Israel. Fíjense, bien importante, ahorita vamos a leer eso. Sabemos que Israel creció en Egipto porque estuvo mucho tiempo en Egipto y fueron oprimidos por los egipcios y ahí aprendieron y vieron las prácticas que hicieron los egipcios. Vemos cómo Dios levanta a Moisés y lo saca de Egipto. Creo que todos sabemos parte de esa historia. Y ahora vemos, vamos a enfocarnos más a lo que dice la palabra. ¿Qué le dijo Dios por medio de Moisés al pueblo acerca de estas prácticas? Fíjense, porque ellos estaban en Egipto, es como nosotros ahorita. Dice la palabra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos extranjeros en esta tierra. Pero fíjense lo que Dios le dice al pueblo por medio de Moisés acerca de estas prácticas. Dice así en Levítico 26. Espero que lo puedan leer ahí y si no, yo se los voy leyendo y anoten la cita.
Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Ahorita vamos a ver qué es un encantador y un adivino. Encantadores o adivinos. Personas, pon atención a esto, hermano. ¿Qué es un encantador o un adivino? Son personas que actúan como intermediarios para efectuar una supuesta comunicación con los espíritus de los muertos, que en realidad son suplantados por demonios. Sí. Fíjense, les dice que la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse, o sea, dejar a Dios e irse tras ellos. ¿Qué les dice Dios? Contra tales quitaré mi rostro. Estaré en contra. Voltea Dios su rostro y los corta de entre su pueblo. Dios tajantemente lo dijo. ¿Por qué se puso duro con eso Dios? ¿Por qué Dios fue muy duro ante eso? Ahora vamos a Levítico 20:26, más adelante. Levítico 20:26. Dice así la palabra de Dios. Habéis, pues, fíjense lo que le dice a su pueblo, ahora le dice a su iglesia. Habéis, pues, serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Por qué Dios nos sacó del mundo? Para hacernos para Él santos, y ahora le pertenecemos al Dios de vivos, no de muertos. ¿Se dan cuenta? En el versículo 27, vamos al versículo que dice el versículo 27, ahí mismo, y ustedes lo pueden leer todo, dice, y el hombre o la mujer, ahí nos incluyen ambos, dile al que está a tu lado, ¿viste? Te incluye a ti y a mí. Te incluye a ti, ¿eh? El hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados y su sangre será sobre ellos. Qué fuerte palabra Dios le estaba dando al pueblo. ¿Por qué era sentencia de muerte? ¿Por qué Dios les dice que eso era sentencia de muerte? Todo aquel que evocara espíritus de muertos o se entregara a la adivinación. Vamos a ver algo en Deuteronomio. Este texto, sí está largo, pero anótalo, hermano, y yo quiero que tú en tu casa lo medites, le pidas a Dios discernimiento y que sea el Espíritu Santo el que te convenza a ti y a mí. Dice Deuteronomio 18, del 9 al 14, lo voy a leer completo. Dice así, viene el subtítulo y dice amonestación contra las costumbres, ¿qué? Paganas. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas, di eso, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija, ¿por dónde? Por el fuego. Por el fuego. Pongan atención a eso. Por el fuego. Y dice la otra parte, espérenme, me distraje un poquito con mi mamá porque ya dio a conocer todo lo que nosotros practicábamos. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni, subraya esto, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte, ¿a quién? A los muertos. A los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Qué hace Dios? Echa esas naciones delante de ti,
perfecto serás delante de ¿quién? De Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. ¿A quiénes oían? A agoreros y adivinos. Mas a ti, dile al que está a tu lado, mas a ti y a mí, Mas a ti y a mí, no te ha permitido esto Jehová tu Dios. O sea, ¿qué es lo que te ha permitido? ¿Es un absoluto qué? No. No. Dios, fíjense algo, hermanos, pongan atención a esto que estamos viendo, porque es la palabra de Dios, lo que Dios nos está diciendo por medio de su palabra. Dios hizo un pacto con Israel, ya que les prometió una tierra por heredad, y Dios se las dio, pero ellos tenían una responsabilidad en ese pacto. ¿Y cuál era la responsabilidad? No hacer lo mismo que hacen las demás naciones, no practicar las abominaciones, lo que a Dios no le agradaba. En el versículo 9 lo dice, no aprenderás a hacer conforme a esas abominaciones. ¿Qué es una abominación delante de Dios? Es algo que Dios rechaza y repudia, odia, no le agrada a Dios. Y aquí mucho lo hemos leído ahorita en la palabra que dice, son cosas abominables delante de Dios, que Dios rechaza y repudia. Menciona aquí, no sé si te diste cuenta y pudiste contar, 9 prácticas o abominaciones que hacían esas naciones y a las cuales Dios le dice a su pueblo, tú no las vas a practicar. La primera práctica, número 1, quien haga pasar a su hijo por el fuego. ¿No dice así la palabra de Dios? Quien haga pasar, miren, me voy a tratar a ver si me puedo regresar para que no digan que a Chuchita la bolsearon o que estamos diciendo cosas que no. Dice en la palabra de Dios en el versículo 1. Dice, cuando entréis en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Cuál es la primera abominación o práctica de ellos y que no tenemos prohibida? Quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Fíjense ellos, estudiando un poquito más el trasfondo, el significado de esto es que ellos sacrificaban a sus hijos, a un dios, los entregaban al dios Moloch, exacto, y los sacrificaban. Se los daban como un sacrificio. Qué fuerte, a lo mejor tú dirás, ay, yo no estaría loco de hacer eso. Pero ellos hacían esa práctica. La segunda práctica que Dios le dice al pueblo de Israel que no debe de hacer, es la 2. Dice, ni quien practique adivinación. Y aquí, pongan atención. ¿Qué es adivinación? Es buscar la voluntad de los dioses al examinar e interpretar un presagio. ¿Cómo qué? Como la lectura de las cartas, del iris, del péndulo, el tarot, las piedras, la lectura del café. horóscopos. Algo parecido a la realidad es mera coincidencia. La tercera práctica, ni agorero. ¿Qué eres un agorero? Es tratar de controlar el futuro a través de poder dado por espíritus malignos. Es tratar de querer controlar el futuro. Ese es un agorero. Ni sortílego. Ahí está en la palabra. Ni sortílego. ¿Qué es un sortílego? Decir el futuro basándose en señales, o sea, la suerte, los horóscopos. Decir el futuro basándose en señales. Ni hechicero. Inducir, fíjense aquí, inducir efectos mágicos
por medio de drogas o algún tipo de poción. ¿Se dan cuenta? Ni hechiceros, estoy viendo si sigue ahí, sí, hechiceros, ni encantadores. Tratar, fíjese, un encantador es tratar de atar a una persona mediante murmullos mágicos, mediante ciertas palabras. Es tuyo. ¿Cuántas veces aún en la iglesia hemos metido ese tipo de cosas? Tristemente. Y es fuerte, pero es la realidad. Ni mago. Uno que tiene una familiaridad íntima con el mundo demoníaco espiritual. O sea, la realidad es que existe ese mundo demoníaco y espiritual. Esa es la realidad. Ni quien consulte a quienes, ¿a los vivos? No, la palabra dice ni quien consulte a los muertos. ¿Qué es esto? Es buscar, investigar información de los muertos, a ver, o que trae a que venga mi familiar, cosas de ese tipo. ¿Por qué Dios dice esto? Es fuerte esto que Dios nos está hablando, pero es lo que dice Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque es abominación para con Dios. ¿Y qué dijimos que es algo abominable? Algo que Dios rechaza, repudia, odia. Por ahí decimos odia con odio jarocho, ¿cierto? Y lo dice en el versículo 14, ahí lo vimos. Porque, se los voy a poner. Porque, ¿qué dice? Porque es abominación para con Dios. Y a mí no se me ha permitido, a mí y a ti no se nos ha permitido hacer esas cosas. Esas prácticas siguen siendo prohibidas hasta el día de hoy de parte de Dios. Siguen siendo prohibidas, ¿sí? Todo eso es un engaño satánico. Por eso Dios nos dice que no nos es permitido. Es una manera en la que Satanás quiere enganchar a la gente para que la siga practicando. Pero en ocasiones, fíjense algo, en ocasiones, iglesia, nosotros actuamos como Israel hizo. En un tiempo dejaron a Dios e hicieron esas prácticas. Y así muchos a veces lo hacemos. Hacemos cosas que Dios abomina, como el culto a los muertos. Déjenme ver. Vamos ahora a ver en Segunda de Reyes. Anótenlo si quieren, aquí lo voy a pasar o se los voy a leer. A mí me impresionó esta parte de la Biblia de este rey, el rey Manasés, que en Segunda de Reyes lo menciona, Segunda de Reyes 21 del 1 al 6. Fíjense, vamos a leer todas las abominaciones que hizo este rey, cómo se desvió y cómo su papá realmente, él quitó todas esas abominaciones delante del pueblo, pero su hijo después las regresó y las empezó a practicar. Qué triste que muchas veces como padres, no es la responsabilidad de un papá, digo, yo no soy mamá ni papá, pero la responsabilidad de un papá es enseñarles a los hijos lo que dice la palabra, orar por ellos porque venga una convicción firme a sus vidas. Así es. Y aquí vemos que Manasés no tuvo la misma convicción que su papá. Y él hizo las cosas abominables que a Dios no le agradaban. Y vamos a leerlo. Dice así en Segunda de Reyes 21 del 1 al 6. Si no, ahí lo pueden ver en la pantalla. Si se puede ver. Espero que lo puedan alcanzar a ver, si se distinga. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 55 años, y el nombre de su madre fue Jepsiba. E hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. ¿Así dice? No, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho
de delante de los, echado, perdón, de delante de los hijos de Israel. O sea, esas abominaciones, Dios que ya le había hecho al pueblo, no las quiero. No, ustedes no las pueden practicar. Y Él las hizo y las introdujo nuevamente al pueblo. Porque volvió a edificar lugares altos que Ezequías, su padre, había, ¿qué? Derribado. Dejen ver, espérenme, acá se las voy a poner. Que había derribado. Y dice así la palabra de Dios, que su padre había derribado, levantando altares, fíjense, levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Déjenles pongo la siguiente diapositiva para que lo vayan viendo. En Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó, híjoles, aquí, ¿qué dice la palabra? Ahí está. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo ¿a qué? A ira. Fíjense lo que hizo este rey. Dice aquí la palabra, adoró a los ejércitos de los cielos. Creer que los astros, la luna y las estrellas pueden guiar la vida de una persona es absurdo. Porque el que guía nuestras vidas ahora es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Y es Así la es, palabra sí. de Dios, que es nuestra lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Así es, sí. Pero ahora muchos rinden culto aún a los ángeles. Yo he visto que gente ya adora a los ángeles. Sí. Este rey hizo ese tipo de adoraciones, invocó y ofreció a su hijo como un sacrificio vivo y lo quemó. Fíjense todas las abominaciones que hizo este rey. Oficializó encantadores y adivinos. Tristemente la gente cae en las garras de todo eso, ¿cierto, iglesia? Y él permitió todo eso, lo metió otra vez al pueblo. ¿Y qué provocó? Provocó la ira de Dios. ¿Qué hace una persona que consulta todo eso? Y va y se hace limpias, y va la lectura de las cartas, y va y provoca la ira de Dios. Así literal lo dice la palabra, hermanos. No podemos ocultar lo que dice la palabra. La palabra dice que se provoca la ira de Dios. Y metió la imagen de una diosa en la casa de Dios. La diosa Acera. En la casa de Dios metió la imagen de una diosa. Y ahora, ya casi estoy para terminar, espero. Y ahora llegamos a estos tiempos. Quiero preguntarles algo, hermanos. ¿Se parece eso? Lo que vimos de Egipto, lo que vimos de los celtas, ¿mucho se parece a la realidad? ¿A lo que ahora estamos en estos tiempos? Sí. Sí. ¿Es casualidad? No. Dios desde antes ya nos había advertido que no practicáramos nada de eso. ¿Qué del culto a los muertos? Los altares y el culto a la muerte, porque ahora hasta la muerte se venera, ¿no? A mí, la verdad, en lo personal no me gusta decirle Santa Muerte. Yo digo la muerte, porque es así. Y quiero ver, ¿en verdad los muertos podrán escuchar? Es una pregunta que les hago. ¿En verdad los muertos podrán escuchar? ¿Por qué Dios dijo que esta prohibición de invocar a los muertos no le agradaba? Dios por algo nos dejó la palabra. ¿Qué nos dejó? La palabra y al Espíritu Santo que nos hacen ver lo que le agrada a Dios y lo que no. Los muertos
Fíjense, vamos a ver aquí que los muertos ya no pueden alabar a Dios, ni pueden ciertas cosas, ya no pueden hacer nada. Fíjense lo que dice el Salmo 88:10. Dice, fíjate lo que decía en este Salmo, con pregunta lo dice, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Cuál es la respuesta? No. No, los muertos ya no pueden alabar a Dios ni pueden ver las maravillas de Dios en esta tierra. Lo dice la palabra. Vamos ahora a Eclesiastés 9, del 4 al 5. Fíjense algo. Eclesiastés 9, del 4 al 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aún hay esperanza. Fíjense, esto pongan atención. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre ¿quiénes? Los vivos. No entre los muertos. Hay esperanza para aquel que está entre ¿quiénes? Entre Los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Y luego dice el siguiente versículo. Ah, no, ese no. Bueno, ahí lo voy a dejar ya. ¿Por qué los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido, dice la palabra? Todos sabemos que un día hemos de morir, ¿cierto? Todos lo sabemos. Ya los muertos nada saben de esta tierra. Los muertos ya no oyen, no ven, ni sienten. Voy a poner un ejemplo un poco burdo, pero ha pasado y yo lo he visto luego así, como llevan a veces el ataúd y no sé cómo se les voltea y se cae el muerto y el muerto ya no siente, ni siquiera se puede parar, no puede ya hacer nada porque ya está muerto, lo dice la palabra. ¿Por qué? ¿Qué significa muerte? ¿Ausencia de qué? De vida. De vida. Fíjense, el espíritu es eterno, lo sabemos. Es decir, ¿va al cielo o va a dónde? Al infierno. No hay lugar intermedio, como muchos dicen. Y hay gente que quiso comercializar con eso y surgieron las famosas ¿qué? Indulgencias. Que paga tanto para que se saque a tu familiar que está en tal lugar. Está en el purgatorio. En el purgatorio. Y eso no existe, hermanos. La Biblia no habla del purgatorio. En Hebreos 9:27, ya se los puse, Hebreos 9:27, ¿qué dice? Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran muchas veces No, y después de esto el juicio. no, que muera una. ¿Cuántas veces vamos a morir de esta Una. tierra? Una Una. sola vez. ¿Y después qué va a venir? El juicio. El juicio. Anota estas citas que no las puse, hermanos, por tiempo, pero en 2 de Corintios 5:10, ahí habla que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo cuando nos partamos de esta tierra. Y en Apocalipsis 20:11 al 15, Apocalipsis 20 del 11 al 15, habla del juicio del trono blanco donde mucha gente será juzgada. Habla de dos, tribunal de Cristo y el juicio del trono blanco, que no es mi tema ahorita, pero hay una diferencia entre uno y otro. ¿Cuántas veces dice la palabra que vamos a morir? Una sola vez. Una sola vez. No habla de cuántas veces vamos a reencarnar, porque mucha gente cree eso también. Habla de muerte una sola vez y después de esto el juicio. Vemos entonces a los egipcios que estaban en esas prácticas y después los israelitas quisieron hacerlo y Dios les dijo por medio de Moisés que no permitía que ellos practicaran eso. ¿Qué les dijo? No tienen permitido practicar eso. Y ahora en la iglesia cristiana, ¿se puede filtrar eso? Quiero hacerles esa pregunta. ¿En la iglesia cristiana se puede filtrar todo eso? Sí. Sí. Sí, hermanos. Satanás viene a engañar. Lo dice la palabra, es padre de mentira. Y nos engaña
por medio de los sentimientos. Así es. Dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando a veces creemos que hemos visto a un familiar que ya murió, cuando en realidad son demonios. Así es. De verdad. Porque Satanás sí puede hacer ciertas cosas. Y los engañados por él son los que no conocen la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado, ¿viste? ¿Viste? No te dejes engañar por Satanás, ve a la palabra. Dios es el que nos guía a toda mentira. Así. No. Ah. Dios es el que nos guía a toda verdad. Entonces, ¿quién nos está diciendo la verdad? Dios. Dios. Su palabra. En su palabra. ¿Qué escudriñamos ahorita? Su palabra. Su palabra. Hay gente, híjoles, dije, ¿esto lo digo o no lo digo? Sí, Espero lo que no se diga, ofendan. que lo diga. Hay gente que se prostituye espiritualmente. Chas. Y vimos esa palabra hace rato. Va a la iglesia cristiana, pero también se va a hacer limpias y consulta otras cosas. ¡Sas! Tengo a Dios más esto. Consulta, hay gente cristiana o gente que va a la iglesia que consulta los horóscopos. Híjole. Son prácticas de adivinación. Dile al que está a tu lado, como dice el pastor, ¡sas! El enemigo quiere desviarnos de la adoración a Dios y llevarnos a rendir culto a otras cosas que Él creó. Ese es su trabajo de Satanás. Vamos por último a leer una cita bíblica que desde la semana antepasada ha estado de verdad en mi mente y ahorita, cuando estaba yo estudiando este tema, y con esto voy a terminar. Dios me hablaba que tenemos que pedir como iglesia sabiduría y comprensión espiritual para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de lo que yo siento, yo creo, mis intenciones, sino lo que a Dios le agrada como iglesia, porque nosotros estamos ahora, dice que nos apartó para ser para Él, de las naciones, del mundo, de Egipto. Y iglesia, ya sabiendo lo que dice la palabra de Dios, yo ruego al Señor que sea el Espíritu Santo convenciéndote, sea el Espíritu Santo incluso redarguyéndonos y mostrándonos que hay cosas, hay prácticas que de plano Dios sí le dice no, porque son abominación para Él. Y quiero que leamos Colosenses. Y esta cita en la semana Dios me la traía mucho. Y quiero que leamos Colosenses 1 del 9 al 13. Y pongamos atención lo que hoy oye Israel, lo que Jehová tu Dios te está diciendo. Oye iglesia, lo que Jehová tu Dios te ha dicho. No ha sido Lisset, ha sido la palabra de Dios. Y dice en Colosenses 1 del 9 al 13. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones, decía Pablo. Le pedimos a Dios que les dé pleno, ¿qué? Conocimiento de qué? De su voluntad, y que les conceda, ¿qué? Sabiduría y comprensión, ¿qué? Y comprensión, ¿qué? Espiritual. Fíjense, que Dios nos dé como iglesia que conozcamos plenamente su voluntad, que nos conceda sabiduría y comprensión, ¿qué? Espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará ¿a quién? Al Señor. Y sus vidas y nuestras vidas que van a producir para Dios buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo mediante que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Qué tenemos que seguir como iglesia? Conociendo más y más a Dios y creciendo en Él. Luego dice la palabra, también pedimos
que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Amén. Mi deseo es que estén llenos ¿de qué? Alegría. De alegría. Y, Den siempre gracias. aunque sigue ahí, ¿va? Y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en las tinieblas, No, en la luz. en la luz. Y por último dice, pues Él nos rescató. ¿Qué hizo contigo y conmigo? Nos rescató del reino ¿de dónde? De la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Amén. Este es NTV, versión de NTV, pero la Reina Valera dice, Él nos trasladó del reino de las tinieblas A su luz admirable. al reino de la luz. Iglesia, ya sabiendo lo que nos dice Dios en su palabra, creo que es tiempo de meditar y que le digamos, Señor, gracias porque tú me quieres llenar de tu pleno conocimiento, de tu sabiduría, para que yo haga conforme a tu voluntad, no para que nos envanezcamos, es para que nosotros le agrademos a Él y empecemos a vivir para Él y crezcamos en Él y le demos frutos a Él, dice la palabra. Y eso que dice, nos va a fortalecer, nos va a animar y nos va a dar alegría. En la versión Reina Valera dice, nos va a traer gozo. ¿Se dan cuenta, iglesia? Porque Él nos trasladó del reino de las tinieblas Gracias, Señor. al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Entonces, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. ¿Me pueden prestar la iPad? Voy a poner una alabanza. Y yo quiero que ahorita Dios me traía esta alabanza y pueden prenderla. Sí. Y ahorita cuando estaba yo en este tema, Dios me traía esta alabanza. The Bluetooth device is connected successfully. Y yo Glorioso Salvador, muchos la hemos cantado, hermanos. divino Redentor, Él es el único divino, el único digno de quien nos debemos de postrar. Y Él es el Rey de los cielos, hermanos, el único y sabio Dios. Bendito de Dios, Señor, gracias. hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé. Hermano, declara que Él es el Rey de los cielos El Rey y de la los tierra cielos, y de todo lo que eterno existe. Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Sí, Señor. Él es el Señor. Él es el Dios de luz, el Dios de tu salvación. Gracias por sacarnos de la oscuridad. Sí, a tu luz Señor. admirable. Glorioso Salvador, divino Redentor, te mostraré ante ti. Solo ante Él, hermanos, nos hemos de postrar. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré
y así declararé. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará, Señor. y veremos tu fuerza y majestad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque eres tú el que gobierna sobre todo lo creado, Señor. Solo tú eres digno de nuestra adoración. Tú eres digno de nuestra alabanza, Señor. Él es Rey. Tú dile, hermano. Tú eres el Rey de mi vida. Tú me sacaste de las tinieblas. Perdónanos, Señor. Porque como iglesia muchas veces seguimos practicando las cosas abominables. Las cosas que no te agradan, Señor. Ten misericordia de nuestro país. Porque, Señor, hay tantas cosas, Señor, que se practican. Pero igual nosotros hay muchas cosas que practicamos y que no te glorifican. Perdónanos, Señor. Hoy vemos a tu palabra que tú nos sacaste de Egipto para ser tu pueblo santo, para agradarte a ti. Nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, Señor, al reino de la luz, porque Jesús vino a darnos vida y no muerte. Nos vino a reconciliar contigo. Y eso, Señor, es vida eterna, para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida es la vida eterna que tenemos por medio de tu Hijo. Señor, ayúdanos como iglesia a discernir. Danos, como dicen Colosenses, danos el conocimiento de tu voluntad, la sabiduría que necesitamos como iglesia, Señor, para poder hacer tu voluntad, para poderte agradar a ti, para poder, Señor, glorificar tu nombre y darte frutos, Señor, y crecer en ti. Y que podamos vivir con ese gozo que tú nos das como hijos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a ser un pueblo entendido de tu palabra. Ayúdanos, Señor, el día de hoy a poder discernir lo que tú nos estás hablando y poder glorificar tu nombre. Poder ser un pueblo que te glorifique, una iglesia que te glorifique. Y que tu nombre sea exaltado, nombre sobre todo nombre, Señor. Aun en medio de las tinieblas que se pueden mover, tu luz siempre resplandece. Amén. Porque eso lo dices tú, que la luz resplandece en medio de las tinieblas. Y ayúdanos a nosotros ser luz. Ayúdanos a nosotros, Señor, como leíamos al principio, Señor. Que podamos, Señor, mostrar tu luz admirable. Podamos dar a conocer, Señor, que las cosas infructuosas de las tinieblas no las debemos de practicar. Porque sé que muchos en un momento dado las practicamos por ignorancia, porque no conocíamos tu palabra. Pero ahora te conocemos a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo. Y te damos gracias. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas, porque tú te has de seguir glorificando y exaltando, Señor. Permítenos ser luz en medio de las tinieblas como iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Porque creemos que lo que hoy tú nos has enseñado por medio de tu palabra, Señor, quedó sembrado en nuestros corazones y daremos fruto de esta palabra. Amén.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y es un gusto poder estar con ustedes por este medio, y pues seguimos en contacto. Muchas bendiciones. Bien, mis hermanos, espero que hayamos aprendido algo, ¿verdad? Hermanos, como sigue ahorita, toda es bendición, toda la palabra de Dios. Ya vi que unos hermanos se desconectaron, ¿verdad? Que estábamos constantes ahorita en la enseñanza y ya se desconectaron. Yo les voy a decir lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y que, hermanos, que el Señor prepare en estos momentos los corazones de cada uno de ustedes, para que ustedes que vayan a ofrendar, no tan solo les decía en un principio que ofrenden dinero, sino también su tiempo, su esfuerzo. Ahorita muchos se desconectaron ya, porque dice, ay, es que sigue la ofrenda, es que sigue pidiendo por los demás hermanos. Al dador que alegre, ¿sí? Y que Dios se los multiplique al 100 por 1, que supla todas sus necesidades, y que esas necesidades también son de la iglesia, hermanos, de pagar la renta, ¿verdad? Entonces ya sigue la otra semana la renta. Yo ruego al Señor que por corazón que tenga ese amor por. Dice en la palabra de Dios en Proverbios 11, 24 y 25: si doy dinero libremente ganaré más, pero si retengo el dinero me haré pobre. Si soy generoso prosperaré y me haré rico. Si refresco y doy agua a otros, yo seré refrescado y me darán agua. Proverbios 13, 7: si me hago rico a mí mismo, grandes riquezas. Amén. Hermanos, ahorita están poniendo, si ustedes quieren ofrendar, ¿verdad? Diezmar, ¿verdad? Para pagar la renta, han de decir, es que no lo estamos utilizando, pero están quedando ahí la computadora, los instrumentos y todo, ¿verdad? Se está cuidando. Teníamos planes de que hoy empezáramos ahí en la iglesia ya las reuniones, pero viendo la necesidad y que el gobierno también está poniendo todo esto del COVID, y mi nuera, que trabaja en nutrición, también nos está dando. Ayer tuvimos con mi nuera una plática acerca de cómo vamos a utilizar bien el cubrebocas y qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, y mi nuera les va a explicar también un domingo a toda la iglesia en general qué es lo que está pasando ahorita con el COVID y cómo nos vamos a poner bien el cubrebocas. Hermanos, si nosotros nos vamos a reunir, vamos a tener muchas en la sanitización, muchas reglas entre nosotros, como no quitarse el cubrebocas cuando estemos en la iglesia. Vamos a mantener sana distancia. Vamos a citarlos a las 10:30, hermanos. A las 11 se va a cerrar, a las 11 vamos a iniciar. Ya no vamos a dejar entrar a más personas. Vamos a tratar también de que ustedes, si van a ir a la iglesia, hagan cita también, hermanos, para acomodarlos. No se van a poder sentar donde ustedes quieran, ahora sí que los vamos a acomodar.
Entonces son situaciones que todos nos debemos disciplinar en estos aspectos. ¿Quieren que volvamos a reunirnos? Pues vamos a ser obedientes. Ahorita la obediencia es una de las partes fundamentales, ¿sí? Entonces también tenemos, hermanos, no se desconecten, tenemos unas oraciones que ahorita los vamos a hacer en el nombre de Jesús, ¿sí? Vamos a tener estas oraciones y disponga su corazón, su mente para estas oraciones. Señor, estamos ante tu presencia, rogándote, suplicándote, Señor, por mis hermanos que tienen necesidad de ti, que están en enfermedad, como el doctor Takao Kaneko, como Oscar Pichardo y Benjamín, que tienen COVID, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Tú sabes su condición que ellos están, Padre, pero sobre todo te pedimos su salvación para ellos. Te rogamos, Padre, que se le pueda predicar el Evangelio tuyo, Padre, en el nombre de Jesús, el Evangelio de Jesucristo, que sea su único y suficiente Salvador. Padre, nos ponemos en la brecha también por nuestro hermano Ramón. Es el pastor Ramón de otra iglesia, Señor, que nos pidió que oráramos por su hijo Baruch y su hijo Caleb. Son niños pequeños, tienen 9 años y 5, 6 años. Y tienen problemas neuronales, Señor. Y que en esos mismos problemas neuronales no se sujetan a la autoridad. Padre, Él es tu servidor, Él es tu hijo, que no se distraiga, Señor, en el servicio tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, ahorita que ha habido mucha convivencia entre esposos en la familia y que no han podido todavía trabajar como es debido o salir, Señor, te pedimos por Manuel Contreras, Padre, que de un momento a otro pierde el control, Señor, de su temperamento. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes el control. Que tú tomes el control, porque su esposa, Señor, está orando por él, por su salvación. Padre, en el nombre precioso de Jesús, que sea tu luz en ella. Señor, asimismo, tú sabes que conocemos desde hace mucho a la hermana Leti Topete. Padre, te pedimos por ella que va a operarla del corazón. Le van a poner un catéter a corazón abierto, Señor. Que seas tú, doctor de los doctores, que vaya con ella. También, Señor, me pones ahorita en el corazón, Padre, por Judith Yaquit, la esposa del pastor Felipe Yaquit, que la van a operar también el día 3 de diciembre, de la cadera, Padre, y de todo lo demás que le vayan a operar, Padre. Te pedimos que vayas preparando y allanando el camino de mi hermana Leti Topete y de la hermana Judith Yaquit, Padre, en el nombre de Jesús. Tú toma control de todo, como estás tomando el control de esta situación que está pasando en el mundo, del COVID, Padre, de todo esto que está sucediendo. Si hemos aprendido a vivir con otras enfermedades, vamos a aprender a vivir con esto, Padre, porque sabemos que tú tienes control de todo, Señor. Hoy también oramos, Señor, por Ana María Aguilar. Ella pide que oremos porque se le normalice la glucosa. Padre, nosotros oramos sí por eso, pero que a ella le dé sabiduría para poder tomar control, no sé, de lo que ella se nutre, Padre, porque tú puedes hacer un milagro, sí, pero tú lo que quieres, Padre, es que nosotros también cuidemos este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. No nada más, Dios me ha salvado, Dios me sana y ya no hago yo nada. No, tenemos nosotros también que cuidar este templo del Espíritu Santo.
ver lo que comemos, ver lo que no nos hace daño, que no nos hace falta en el cuerpo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, dale sabiduría también a la hermana Ana María Aguilar. Señor, también oramos por todas las situaciones que están pasando y a pesar de lo que está sucediendo en el mundo, Señor, hay personas que todavía se dedican a saquear las casas. Se dedican todavía a ver qué pueden sacar de las casas, Señor. Y en eso se encuentra Erika, Señor. Ella es la hermana, Erika Cervantes, es la hermana de nuestra hermana Marilena Cervantes, que ella está aquí construyendo su casa y está en Estados Unidos, Señor. Y en su corazón está puesto en que va a estar construyendo ese hogar donde vivía su mamá. Ahorita su mamá está aquí con María Elena y con Mario. Padre, te pedimos, Señor, porque han entrado a su casa a robar, han entrado, Señor, y quieren robar, y ahí está la persona que está construyendo, que se llama Abraham. Señor, guárdalo y protégelo de todo mal, Señor, porque él está ahí toda la semana y en fines de semana se va a ver a su familia. Te lo ruego, te lo suplico, que tengas misericordia de él, Padre. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, por todo lo que están sucediendo en los gobiernos, Padre, en los hospitales, en las cárceles, en los presidios, que llegue tu predicación bendita, que llegue tu evangelio bendito, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, por las iglesias, impactando a las naciones de Constitución, también por Fuente para el Mundo, por Cordero de Dios, por todas las iglesias, Padre, en el nombre de Jesús. Y te agradecemos, Señor, por la vida del pastor José Juan y de su familia. Toda la honra y toda la gloria para ti. Te damos gracias porque ellos ya salieron del hospital de donde estaban, enfermos del COVID. Tú lo haces, tú solamente sabes, tú sabes la misericordia que tienes con tus hijos, Padre. También te damos gracias, Señor, por la vida de este joven Eduardo Blancas, que te habíamos pedido en la semana por él, por el accidente que tuvo y que estaba detenido, Padre. Tú tuviste misericordia también de él. Gracias, Padre. Gracias. Y así como ellos hemos pedido por muchas situaciones y tú has hecho la misericordia. Tú has tenido esa misericordia y se ha puesto conforme a tu voluntad y se ha resuelto conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Bien, mis hermanos, les voy a dar unos anuncios. Tenemos oración de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, hermanos. Los esperamos. Hermanos, es muy importante que usted y yo estemos en oración, en constante oración. Y que ustedes nos ayuden también a orar por abrir otra vez el templo. Iba a decir la iglesia, pero la iglesia somos tú y yo. El lugar donde nos congregamos, ¿verdad? Ya Dios está marcando que hay que abrir con las debidas precauciones sanitarias, ¿sí? Entonces vamos a estar orando. Los invitamos, hermanos. No te duermas, despiértate, tú que duermes. Dice en la palabra de Dios. Sacrifica tu sueño, sacrifica tu tiempo, hermano. Y Dios hará resplandecer su rostro sobre de ti. Tenemos reuniones generales los domingos a las 11 de la mañana y los martes a las 7 de la noche. Los esperamos este martes, hermano. Acerca de la fe estamos hablando.
Amén. Bien, también suscríbete a la página de YouTube Impactando a las Naciones Zapotitla, Iglesia Impactando a las Naciones Zapotitla. Ahí se están subiendo todas las prédicas y todas las enseñanzas. Nosotros estamos teniendo una reunión de varones los sábados a las 10 de la mañana. Hermanos, si tú quieres reunirte con nosotros, mándame un mensaje, estamos por Zoom y te haremos llegar. Reúnete como varón, como cabeza de tu familia. Te invitamos, hermano, te invitamos. Ya no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Amén. Reunión, fíjese, esto es muy importante lo que les voy a decir. Va a haber una reunión virtual los sábados acerca de cómo alabar al Señor. Vamos a empezar el sábado 7 de noviembre a las 7 de la noche. Los invitamos a todos. Esta reunión virtual se va a hacer cargo los jóvenes. De alabanza. Los de alabanza, los jóvenes de alabanza, porque no hay ningún ruco en la alabanza más que Chuy, ¿verdad? Entonces todos los de alabanza se van a hacer cargo, ¿verdad? Entonces le decimos el chavo ruco porque está con los jóvenes y él ha sido un buen apoyo para los jóvenes, ¿verdad? Y lo amamos mucho a Chuy. Entonces, hermanos, ellos van a dar esa reunión, esa enseñanza. Los invitamos a todos, conéctese. Amén. Bien, que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones, bendiciones y bendiciones. Bye, un fuerte abrazo de toda mi familia.